Hola a todos, en el día de hoy vamos a ver la promesa de Dios para vencer que se encuentra en el libro de Romanos en el capítulo 8, en el verso 3, en la segunda sección, donde la palabra nos está diciendo que si por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo porque está con E mayúscula, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Vamos entonces a estudiar esta promesa de Dios para vencer, porque la promesa de Dios, cada promesa de Dios es como una parte de una herencia que Él nos ha dejado. Y si usted conoce su herencia, usted puede reclamar su herencia. Si no lo conoce, pues se la está perdiendo. Así que necesitamos conocer las promesas de Dios para vencer. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme en este estudio y recuerde que si les es de bendición, por favor, compártalo, denle like, suscríbase al canal, comente y de esa manera podemos seguir haciendo este tipo de material. Vamos entonces a mirar el versículo completo, el verso 13 de este capítulo 8 de Romanos, donde la Escritura dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué quiere decir eso, conforme a la carne? Es decir, siendo guiados por la carne. ¿A qué se está refiriendo la Escritura cuando está diciendo ser guiados por la carne? Se está refiriendo a que esa tendencia pecaminosa de nosotros de hacer las cosas muy al estilo nuestro. Entonces está diciendo, si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Eso es de lo que se trata la promesa. Y para nosotros poder ratificar esta porción, vale la pena que estudiamos otras porciones bíblicas que nos están hablando a profundidad de este tema. Por ejemplo, en el primer libro de Juan, en el capítulo 2, en el verso 16, donde la Escritura dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, aquí lo que nos está diciendo Juan es: esté muy atento a qué proviene de Dios, porque eso que proviene de Dios, eso que proviene del Padre, a usted le va a generar unas ganancias y unos resultados valiosísimos. Pero esas cosas que provienen del mundo, esas cosas que no provienen del Padre, efectivamente nos van a traer mucho más daño que ventajas. Así que los deseos de la carne, de la tendencia pecaminosa nuestra, los deseos de los ojos, como que nosotros, ok, vemos esto, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Mucho cuidado con eso. Y la vanagloria de la vida, es decir, pretender esas cosas que son vanas. La palabra vanagloria viene de lo que es vano. Y lo que es vano es algo que hoy está y mañana fenece. En cambio, hay cosas que son eternas y nosotros tenemos que poner los ojos en lo que es eterno. Tenemos un alma y tenemos un espíritu que está guardado en el estuche llamado cuerpo. Y allí nosotros tenemos que poner mucho más énfasis que en las cosas que son banales, las cosas que son de la carne. Así que vamos a estar atentos acerca de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y ese tipo de cosas. En el mismo libro de Romanos, allí mismo en el capítulo 8, en el verso 6, dice la palabra: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que cuando nosotros damos mucho más énfasis a alimentar nuestro espíritu, a alimentar nuestra alma correctamente, a alimentar nuestro espíritu, a fortalecerlos, pues lo que nosotros estamos haciendo es trayendo más vida y más paz a nosotros. ¿Quién no quiere paz? Todos necesitamos paz, tener tranquilidad y no tener que estar preocupado por tantas cosas. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 17 al 32, se habla acerca de la nueva vida en Cristo. Y a veces nosotros no estudiamos a profundidad el hecho de ¿qué es que yo tengo una nueva vida? De acuerdo a las Escrituras, era necesario que nosotros muriéramos. Y algunas personas cuando se acercan a decir: usted ya murió, usted ya murió, usted ya murió, ¿y a qué se está refiriendo? Es que si nosotros morimos, cuando nosotros nos bautizamos en la muerte del Señor Jesucristo, y cuando salimos de las aguas, salimos revestidos de Cristo. Entonces ahora nosotros somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que empezar a andar como es digno de quien milita en una nueva vida con el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver y vamos a analizar esa porción, porque es una porción un poquito extensa, pero que vale la pena que la analicemos a profundidad, de tal manera que nosotros podamos entender por qué el valor de que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo y que nosotros hagamos morir las obras de la carne de acuerdo al Espíritu que está en nosotros, y de esa manera nosotros vamos a ir dando vida a nuestra vida. Así que empecemos en el verso 17 de este capítulo 4 del libro de Efesios, donde dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces lo primero que está diciendo es: trate de no pensar en las cosas vanas. A veces nosotros le damos mucha importancia a cosas que hoy están pero mañana no van a estar. Y a veces nos hemos esforzado, hemos llorado, hemos pataleado por cosas que a la postre se van.
y no van a volver. Pero hay otras cosas que son mucho más importantes, con las cosas que tienen que ver con el espíritu y con el alma. A esas trate de poner su mente en eso. Así que no andemos en la vanidad de nuestra mente, sino más bien pongamos nuestra mente en la sintonía con el espíritu, es lo que está diciendo Pablo allí. Dice, y entonces va a decir él que es andar en la vanidad de su mente, dice él en el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Paremos allí un momentico porque él nos está diciendo que cuando nosotros ponemos nuestra mente a trabajar en cosas vanas, en cosas que de un momento a otro se desaparecen, eso quiere decir que nuestro entendimiento, la capacidad de entender, está entenebrecido, es decir, no tiene suficiente luz. Y por lo tanto estaríamos ajenos a la vida de Dios. ¿Qué es ajenos a la vida de Dios? Como que no estamos apercibidos de la vida que nos está ofreciendo en Cristo Jesús. No estamos apercibidos de ese ganancia y ese poder tan maravilloso que es que nosotros estamos atentos a la vida de Dios. ¿Y por qué sucede eso? Por la ignorancia y el endurecimiento de corazón. Hablemos del endurecimiento de corazón. De acuerdo a las escrituras, el endurecimiento de corazón es cuando, el Espíritu Santo en su plenitud tiene 7 espíritus. Uno de esos 7 espíritus es el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría todo el tiempo nos habla a nosotros. Ponga cuidado, no haga esto, no por este camino, esto no está bien, esto siempre nos está guiando correctamente. Pero si nosotros decidimos no atender la voz del Espíritu Santo a través del espíritu de sabiduría y nosotros una y otra vez no atendemos su voz, entonces eso va sucediendo endurecimiento en nuestro corazón. Acuérdense que la Biblia no habla de este corazón, sino que habla del corazón como el centro del alma, el centro de lo que usted piensa, siente y desea. Entonces se va endureciendo y entonces por eso es que dice allí que es tener el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de corazón, porque el corazón, el centro de lo que usted piensa, siente y desea, se ha endurecido. No recibe la palabra de Dios. Un corazón debe ser, acuérdese que esto es metafórico. El corazón es un músculo que todo el tiempo está en expansión y en apertura para poder bombear sangre. Igualmente, si nuestro corazón está, nuestro corazón mental del alma está en esa apertura, está recibiendo palabra de Dios que es vida para nosotros, está recibiendo palabra de Dios y la está asimilando y la está bombeando en todo nuestro ser. Pero si nosotros endurecemos nuestro corazón, no hay posibilidad ni de recibirla ni de bombear esa palabra de Dios. Así que no endurezcamos nuestro corazón. Tratemos de atender a la voz del Señor y que nosotros podamos caminar de una manera diferente. Así que además la palabra está diciendo allí que cuando uno endurece el corazón, después empieza a perder la sensibilidad. Y eso de perder la sensibilidad, se lo voy a plantear de esa manera. Es como cuando, por ejemplo, una persona llegó un día y se robó una chocolatina y no pasó nada. Entonces ya después son 2 chocolatinas y ya después ya no son 2 chocolatinas, sino algo más grande. Y al final decidió robarse un banco. Entonces va perdiendo toda sensibilidad a hacer las cosas correctamente y termina haciendo las cosas peor, cada vez peor por el endurecimiento de su corazón, por tener el entendimiento entenebrecido. Y dice que por lo tanto, cuando una persona pierde toda sensibilidad, se entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y de eso es que se trata la escritura, porque cuando usted ve en las escrituras todo lo que se llama inmundo, todo lo que el Señor no quiere, son las cosas que no son limpias para nosotros. Algo que no es limpio, que no se coma usted cosas que sean sucias, que no estén en ambientes que sean sucios o que sean contaminantes, que todo ese tipo de cosas, porque el Señor quiere que nosotros seamos limpios, que seamos puros, que haya una limpieza en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo que va a ser bien para nosotros. Así que hacer este tipo de hechos o de cosas en nuestro cuerpo y en nuestra mente, en nuestras emociones, pues lo único que nos va a traer es toda clase de impureza. Vamos a terminar cada vez metidos y enredados en situaciones que no convienen. Dice entonces en el verso 20 de este capítulo 4 de Efesios, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, nosotros no estamos supuestos a andar en cosas impuras o en cosas inmundas. Nosotros tenemos que mirar qué fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó.
Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Cualquier persona que haya conocido al Señor Jesucristo sabe de su caminar. Acuérdense que eso es lo que es evangelio. Evangelio es vida, obra y enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros hemos ido aprendiendo de la vida, obra del Señor Jesucristo, por supuesto que Él nunca nos ha enseñado nada que sea impuro, nada que sea inmundo. Él, por el contrario, todo lo que nos ha enseñado es para que nosotros tengamos un camino de retorno al Padre. Aquel que es perfecto y sin perfección, nadie verá a Dios, dice. Y si en verdad, dice allí en el verso 22, si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que es en Cristo Jesús, entonces nosotros no tenemos que andar en nada de estas cosas. Verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, analicemos esa parte. Acuérdense que les dije que cuando nosotros nos bautizamos, estamos supuesto que nosotros estamos haciendo una declaración de que yo muero a mi viejo hombre, a mi vieja forma de vivir. Ahora salgo revestido de Cristo y como salgo revestido de Cristo empiezo a vivir una vida completamente diferente. Por eso es que dice aquí Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir. Eso era otros tiempos en los que nosotros hacíamos toda clase de disparates porque no conocíamos, porque habíamos sido engañados o por lo que fuese. Pero en cuanto a esa pasada forma de vivir, despojémonos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esto es bien importante porque a veces nosotros estamos trayendo con nuestra mente no solamente nuestros pecados, sino el dolor y la tristeza y me hicieron esto. Y lo que hacemos es que nos ponemos sensibles, como si nosotros participáramos y viviéramos nuevamente esas situaciones del pasado. Así que de verdad matemos ese viejo hombre, y acuérdense que estoy hablando en un sentido figurado. Es decir, no dejemos que se levante nuevamente ese hombre de resentimiento, dolor, amargura, de enojo, de rabia, de envidia. No dejemos que se levante eso. Eso, despojémonos de ese viejo hombre. Y entonces dice Pablo en el verso 23, dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y eso es muy bonito porque, acuérdense, nuestra alma es mente, emociones y voluntad. Y nuestro espíritu es el estado de ánimo y ellos dos están conectados. Entonces él dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, dice, en el ánimo de su mente. Que su mente no esté, como había dicho al principio, pensando en vanidades, en cosas que no corresponden, sino que su mente está en la sintonía de Dios, en que esté presente en la vida de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y dice además como recomendación, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De cuál justicia está hablando? De la justicia que nos imputó el Señor Jesucristo cuando murió para la salvación nuestra y para el perdón de nuestros pecados. Y la santidad de la verdad, es decir, empecemos a andar en la verdad, a hacer lo que es de verdad y vivir en santidad. De eso se trata, de que nosotros vivamos en la santidad. Recuerde que dice la palabra, sed santos porque yo soy santos. Sed perfectos porque yo soy perfecto. Bueno, el verso 25 de esta misma porción del capítulo 4 de Efesios dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces, eso es una de las cosas. Es decir, no solamente no ande en la mente de vanidades, pero por favor, no hable mentiras. ¿Para qué mentiras? ¿Para qué engañar a los demás? Porque somos miembros los unos de los otros, airados pero no pequéis. Y esto es muy importante. Uno se puede enojar porque algo no está funcionando, pero de allí a que uno pase la línea de dañar o de hacer cosas que no corresponde o decir cosas que no se tiene que decir, no. Entre más hacemos morar el Espíritu Santo en nosotros, pues Él va a tener en nosotros esa paz, esa paciencia, ese gozo, esa mansedumbre, esa templanza, ese dominio propio. Ese control de nosotros mismos. Así que airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto está demostrado científicamente. Cuando nosotros nos vamos a dormir enojados con alguien, esto le hace un daño enorme a nuestro ser, porque nosotros tenemos acá en el cerebro una partecita, una parte del cerebro que se llama el hipocampo. El hipocampo hace como una especie de selección de información y cuando se le ha dado mucho énfasis en el día a algo, él lo archiva como algo bueno. Y puede que usted le haya dado todo el día énfasis al dolor, al engaño, a me siento solo, estoy triste, ese tipo de cosas. Entonces no hagamos eso. Antes de usted irse a dormir, antes de quedarse dormido, por favor, concienzudamente perdone a esa persona que le hizo daño.
Y si le es posible, llámela, dígale, yo te amo en el nombre del Señor Jesucristo, yo te perdono por esta situación y te deseo todo el bien y toda la bendición. Y acuéstese a dormir completamente descargado de esos problemas. Por eso la palabra dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque en el enojo nosotros cometemos muchísimos errores y es más el daño que nos hacemos a nosotros mismos que lo que pudiéramos hacer a cualquier otra persona con la que nosotros estemos enojados. Dice, y después así como un énfasis para que usted sea claro frente a esto, dice, ni deis lugar al diablo. Porque claro, si yo me acuesto a dormir enojada, yo lo que le estoy dando es lugar a los verdugos para que vengan a mi vida y tomen control de áreas de mi vida, lo cual no podemos permitir. El verso 28 de este capítulo 4 de Efesios dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, como que no solamente tenga en consideración siempre yo trabajo y trabajo para mí, sino siempre piense en la posibilidad de poderle ayudar a alguna otra persona que tiene alguna necesidad. Y mire, acuérdense que estamos hablando de la santidad, de que nosotros estamos dejando atrás el viejo hombre y que nosotros vamos a vivir en la santidad. Nada de pensamientos vanagloriosos, nada de estar enojados, acostándonos enojados con los demás, nada de la laxivia, nada de ese tipo de cosas. Estamos mirando hacia la santidad, así que no robar, trabaje y piense en darle a los demás. Y después, para acabar de completar, dice como que, porque eso es fundamental, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, cuidemos mucho nuestras palabras, porque nosotros somos esclavos de todo lo que decimos y somos libres de todo lo que callamos. Así que todas las palabras que salgan de nuestra boca que sean para bendecir, porque con la forma como usted bendice a otros, usted es bendecido, pero la forma como usted maldice a otros, usted es maldecido. Así que mucho cuidado, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y, muy importante, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Acuérdense que es el estado de ánimo de Dios en su vida. No contriste al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, ya hablamos de eso, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras vamos a hacer morir todas las obras de la carne y vamos a darle paso a todas las obras del Espíritu en nuestra vida. Acuérdese de lo que se trata esta promesa. Dice que si por el Espíritu Santo que está en nosotros hacemos morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir. Vamos a ver entonces lo que dice Colosenses capítulo 3 del 5 al 10, otra porción amplia, pero que vale la pena que nosotros estudiamos porque necesitamos buscar ese punto en el que nosotros realmente hemos muerto al viejo hombre y hemos renacido a un nuevo hombre. Entonces dice así Colosenses capítulo 3 del 5 al 10, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, acuérdense lo que dije del bautismo y salió resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, dele mayor énfasis. Lógicamente que estamos aquí en la tierra, aquí tenemos que trabajar, luchar, salir adelante, todo lo que es necesario hacer aquí. Pero ponga su mira, es decir, céntrese en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que qué bueno, eso de escondida es como que está protegida, como que está guardada. Eso quiere decir que estamos ahorita dentro de Él y Él en nosotros. Así que es maravilloso. Él en nosotros y nosotros en Él, porque apartados de Él no podemos hacer nada. Dice el verso 3 de aquí de Colosenses capítulo 3, dice el verso 3 de este capítulo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. Así que hay una manifestación constante del Señor. El Señor se manifiesta de muchas maneras, pero cada vez en la medida que nosotros estamos seguros de estar dentro del Señor, estamos escondidos en el Señor, entonces el Señor se va manifestando y se va manifestando, entonces también nosotros vamos a ser manifestados en la gloria de Él. Acuérdense que la palabra de Dios es eterna, entonces se cumple hoy, mañana,
Ayer se cumple hoy, se cumple mañana y se cumple en la eternidad. Así que hay una manifestación constante de la presencia y del poder del Señor y nosotros también nos podemos manifestar en esa gloria del Señor, pero hay, como dice Pablo aquí, hay una manifestación en el tiempo en que ya nosotros vamos a entrar en un proceso de resurrección. Después continúa allí. Dice la vida antigua y la nueva. Acuérdese, nosotros ahora somos unas nuevas criaturas. Ahora nosotros hemos renacido. Nosotros somos una nueva vida en el Señor. Así que dice el verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y me llama la atención esta porción porque claramente está diciendo, pueblo, ¿qué es lo que significa la avaricia? Cuando una persona está con demasiados deseos de una cosa y que tiene el deseo profundo, ya sea del dinero o ciertas cosas, eso es idolatría. Allí está su ídolo. Entonces, acuérdense que nosotros no podemos tener ídolos delante del Señor. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que ahora somos hijos. Ya nosotros no somos advenedizos, ya nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos. Y si nosotros somos hijos, dice que nosotros debemos estar en obediencia. No hay otra forma de tener relación con nuestro Padre sino a través de la obediencia. Así que permanezcamos en la obediencia. Quitemos toda fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia y todo ese tipo de cosas porque eso no hacen los hijos que están en obediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Así que no tenemos por qué estar en las mismas cosas que estábamos antes. Es una nueva vida, es una nueva oportunidad. Y eso es lo que me llama mucho la atención con el Señor, porque cuando uno analiza todo a través de las Escrituras con el Señor es un Dios de nuevas oportunidades. Siempre es un Dios de nuevas oportunidades. Él nos permite cada noche cuando nos vamos a dormir entrar en una nueva oportunidad. Usted ora, pide perdón sus pecados, se va a dormir y usted se acuesta con la tendencia de pensar, Señor, yo ahorita me quiero conectar es contigo. Yo ahorita me desconecto de este mundo porque me voy a conectar contigo. Eso es dormir. Cuando usted se levanta en la mañana es una nueva persona, es una nueva situación. El Señor habla en las Escrituras acerca del día de reposo. El día de reposo es una oportunidad para un nuevo empezar. Y cuando usted ve en las Escrituras que el Señor decía que hicieran la celebración de las lunas nuevas, era como un nuevo empezar del mes. Y las fiestas del Señor, un nuevo empezar en el año. Era siempre una oportunidad para empezar de nuevo, una oportunidad para dejar atrás las cosas que estaban mal y volver nuevamente a empezar. Pues bueno, eso es la invitación del Señor todo el tiempo, es que nosotros podemos volver a empezar. Dejen atrás ese viejo hombre con todas esas cosas que los dañan y vivan una vida en plenitud. Ahora bien, cuando se vive esa vida en plenitud y que se deja atrás todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos que tener conciencia de que esas cosas, hacer uso de esas cosas, empiezan a drenarnos internamente, empiezan a sacar la esencia de nosotros. No permitamos eso. No den espacio a la mentira. Ahora, si ustedes están teniendo luchas con algún pecado, para eso están las promesas. Busquen las promesas de Dios en esa situación específica que tiene. Por ejemplo, ¿tienen problema con el miedo? Bueno, busque todas las promesas de Dios en cuanto al miedo. ¿Tiene problema con la mentira? Busque todos los versículos bíblicos de Dios en cuanto a la mentira, para que usted se pegue de esos versículos bíblicos y usted pelee la buena batalla de la fe. Esa es la forma como nosotros peleamos las batallas. Así que no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo hombre. Y es que eso me gusta. El cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Wow, esto me gusta muchísimo. Si nosotros nos revestimos del nuevo hombre, dice que se va reformando a la imagen del que lo creó, es decir, a la imagen del Señor. Vamos siendo cada vez transformados y se va renovando hasta el pleno conocimiento. Así que es crecer, es mejorar, es rejuvenecer, es ser vivificado, es ser transformado, es vivir una nueva vida, es poder dejar todo atrás y empezar uno a caminar en la plenitud del Señor. Acuérdense cuando la palabra habla acerca de los ministerios del Señor, en el libro de Efesios,
Ahorita estamos en el de Colosenses, pero cuando el Señor habla en Efesios acerca de todos los ministerios, dice hasta que todos lleguemos a la plenitud del varón perfecto, del Señor Jesucristo. Esta palabra está diciendo lo mismo. Revístanse del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que busquemos eso, busquemos crecer y crecer cada vez más en el Señor. Dice el verso 11, donde no hay ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Eso se trata de que nosotros ahorita todos somos el cuerpo de Cristo. Y esto es hermoso porque el Señor Jesucristo es la cabeza de ese nuevo hombre. Este hombre tiene un nuevo cuerpo que somos todos nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. La iglesia. Y este cuerpo de ese nuevo hombre tiene un alma que es el Padre Eterno y tiene un espíritu que es el Espíritu Santo. Ese es el nuevo hombre. Así que nosotros estamos ahorita en Él escondidos, incrustados en Él. Nosotros somos una nueva criatura. Así que nosotros vamos mirando la plenitud del conocimiento de Él y vamos comportándonos como es digno de un cuerpo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En otras palabras nos está hablando con los frutos del Espíritu Santo. Vístanse de una manera diferente. No se vistan con dolores, rabias, enojos, maledicencia. No. Pura humildad, mansedumbre y paciencia. Soportándonos unos a los otros y perdonándonos unos a nosotros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Acuérdense que Dios es amor. Y si Dios está en nosotros, entonces el amor tiene que brotar a través de nosotros. Unámonos a través de ese vínculo perfecto que es el amor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La gratitud es poderosísima, poderosísima. Cuando nosotros agradecemos por todo lo que recibimos, nosotros estamos abriendo nuestra fuente para poder recibir más. Cuando una persona no es agradecida, es como si cerrara la fuente y dijera, no me pareció, bueno, entonces no te sigo dando más. Así que la gratitud es fundamental. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia, dice el verso 16, en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos e himnos y cánticos espirituales. Y dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que sintámonos así. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese viejo hombre lleno de orgullos, lleno de exaltaciones, lleno de vanidades, murió. Ahora somos un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre refleja el carácter de Cristo, refleja el amor de Cristo, refleja la misericordia de Cristo, refleja la justicia de Cristo. Nosotros nos ponemos en una plena sintonía con el Señor Jesucristo. Y entonces, así nosotros damos gracias a Dios Padre por medio del Señor Jesucristo, porque fuimos hallados en el Señor Jesucristo dignos, justificados, para que ahorita pertenezcamos al cuerpo de Dios. Eso es maravilloso, maravilloso. La manifestación de la imagen de Dios es el Señor Jesucristo, y nos ha invitado a nosotros que nosotros seamos esa manifestación y que tomemos el lugar del cuerpo donde habita. Acuérdense que todo el cuerpo, cabeza y cuerpo, es un tabernáculo de Dios. Y en el tabernáculo de Dios hay un lugar que es el santuario y queda en la cabeza, en el cerebro. Allí en ese santuario, alma y espíritu. Bueno, pues esa es la cabeza del Señor Jesucristo. Allí está el santuario, dentro de él mora el alma de Dios y el espíritu de Dios. Y nosotros hemos sido invitados a ser parte de ese cuerpo de Dios. Somos ese tabernáculo. Así que vistámonos como es correspondiente
hacer del cuerpo del Señor. Es hermosísimo esa promesa, es bellísima. Así que recuerde la promesa. Si por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y no solamente vamos a tener vida, sino que vamos a tener paz. Bueno, espero que ese estudio haya sido bendición para usted. Si lo fue, por favor, no olvide compartirlo, comentar, suscribirse al canal y hablar a otros acerca de este ministerio. Mil y mil bendiciones. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Nos vemos en otra promesa de Dios para vencer.